Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Una sola cosa nos explica bien la historia, y es en qué consisten los malos gobiernos, decía Thomas Jefferson. Hoy recordamos al presidente estadounidense porque tal día como hoy, un 4 de julio, sí, murió. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir hoy sin el dinero americano tranquilamente planas o al alza. Los futuros están, según el mercado que miremos, pues suavemente arriba, suavemente abajo. El futuro del IBEX empieza a negociarse en este instante, por decir algo, porque solo baja 6 puntos, no es ni una décima, en 11.029. El futuro de la Bolsa de Londres sube una décima en el día electoral. El FTSE en los 8.213 y casi en la víspera de las elecciones, segunda vuelta de las francesas, el CAC 40 es el mejor entre los índices europeos y está subiendo algo más de 2 décimas, tampoco mucho. Con los futuros americanos que sí están activos, pero bueno, muy planos. El S&P 500 en 5.534, pues ahí cerca de los máximos de todos los tiempos. Máximos que se han visto también en el lado asiático esta noche, se ven ahora mismo en índices como el TOPIX en 34 años, en Japón, en índices como el de la bolsa de la India o en índices como la bolsa de Taiwán. En el foco informativo de hoy tenemos, por lo tanto, las elecciones británicas, de las que nos vamos a ocupar enseguida en análisis geoeconómico, porque hay inquietud sobre el cambio de política económica que pueda traer un nuevo gobierno laborista. Lo enfrentaremos, lo analizaremos a continuación con la ayuda del doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Miguel Ángel Benedicto. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Gonzalo Garnica y Jesús Varela hasta que abran las bolsas. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Bien, ya están abiertas todas las urnas en el Reino Unido para elegir a los 650 miembros de la Cámara de Comunes, con los sondeos apuntando a una gran victoria de los laboristas. Mientras que el Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak podría anotarse su peor resultado en 200 años de historia del partido. Así puede volver al poder el Partido Laborista después de 14 años de gobiernos conservadores. Según una última encuesta, puede incluso ganar más escaños que los obtenidos en 1997, cuando fue el récord de un partido liderado por Tony Blair. Según el sistema electoral, se harán con el poder sin necesidad de buscar una coalición. Su líder, Keir Starmer, llama a la participación. Hay que ganarse todos y cada uno de los votos. Tenemos que salir de fuera a defender que el cambio solo se produce si se vota por él. Imaginad un futuro diferente. El viernes por la mañana, un gobierno laborista elegido. El Partido Conservador ha prácticamente reconocido su futura derrota frente a los laboristas y se ha centrado en limitar daños y en la necesidad de conservar suficientes escaños para hacer una oposición efectiva. El más confiado, el propio primer ministro Rishi Sunak. Comprendo las frustraciones de la gente conmigo y con nuestro partido, pero digo que la votación no es una bielección, no es un referéndum sobre el pasado, es una elección sobre el futuro de nuestro país. Una elección que va a tener graves consecuencias para todas y cada una de las familias si nos equivocamos al hacerla. Además de la economía, la vivienda y la sanidad, la inmigración ha sido el tema central de la campaña. Las promesas laboristas incluyen la reducción de las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, construir 300.000 nuevas viviendas al año para atajar la crisis inmobiliaria y una inversión de más de 28.000 millones de euros en tecnologías verdes. Los conservadores alertan de una crisis económica con esta política. Pues atención hoy, porque la Comisión Europea es posible que anuncie la imposición de aranceles provisionales extraordinarios ya a la importación de vehículos, de algunos
vehículos eléctricos chinos. Tras haber concluido de forma preliminar que están ilegalmente subvencionados y que afectan negativamente a los fabricantes comunitarios. Serían de hasta un 38%, que se sumarían al 10% que la Unión ya impone a las importaciones de estos vehículos. La Asociación Automovilística Alemana pide a la Comisión que no lo haga ante el riesgo de intensificar el conflicto comercial y perjudicar a consumidores y empresas de Europa. De ejemplo, en 2023 las ventas de turismos de Alemania a China superaron los 15.000 millones y no llegaron a 4.000 las importaciones. Además, recuerda que gran parte de las importaciones de vehículos de China son de fabricantes europeos. Y la mayor queja en España, la de los pequeños y medianos empresarios. En la asamblea de Cepime, su presidente Gerardo Cueva dice no poder más con un gobierno que no para de atacarles desde sus tesis comunistas. Así lo ha señalado en la Asamblea General Ordinaria de Cepime, en clara referencia a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Dice que negociar en estas condiciones es difícil e incluso estéril, pero que lo van a seguir haciendo y lamenta que se ataque la dignidad y la libertad empresarial. Ante vosotros, ante esta asamblea, yo también me declaro harto. Por eso denuncio la situación de ataque que estamos sufriendo. Lo denuncio porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y, finalmente, por si lo anterior no fuera poco, porque es objetivamente mala para nuestro país. También ha acusado a Trabajo de ningunear el diálogo social y de pretender imponer sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica. Y en clave laboral y de empresa, ya saben que hoy la dirección de Ford y los sindicatos de Almusafes van a cerrar el acuerdo del expediente de regulación temporal de empleo que afectará a 1 millar de trabajadores. Después de pactar el ERE para 626 que contempla compensaciones de hasta 40.000 euros para aquellos que causen baja y hayan cumplido un mínimo de 53 años este año 2024. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este jueves? Hola de nuevo, Sarabot. Buenos días, vamos con el jueves y te recuerdo que no tenemos referencias en los USA porque Wall Street estará cerrado por su Día de la Independencia. Sí tendremos alguna que otra en Europa. En Alemania se publican los pedidos de fábrica de mayo que atención caen más de un 1,5% cuando se esperaba una subida. También conoceremos datos de PMI del sector de la construcción. Francia y España emiten deuda con varios vencimientos y el Banco Central Europeo publica las actas de la última reunión de política monetaria. Luis Vicente, vamos a hablar ahora de las British Elections y del triunfo del PSB que ha dado la vuelta a las encuestas. ¿Cómo? ¿Sabes cuál es? No. Pues el partido sarabotiense británico. Jeje. Con eso de la dama de acero lo he petao y ya me veo con el Carlos palito en Buckingham. Jeje. Chao. Déjalo ahí, querida Sara. Vamos en serio a analizar cómo está la escena en el Reino Unido. Hoy es el día clave. Lo haremos en cuanto conozcamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la 6 a la altura de Las Rozas, Majadahonda y Aravaca. Van a encontrar también complicaciones en Barcelona, en los accesos de la A2 y de 23 en Molins de Rey, y en ambos sentidos en la C58 en Montcada y AP7 a la altura de Barberá del Vallés. Complicaciones también en Valencia, en la 7 a la altura de Bétara, sentido Alicante, en Murcia, en esa misma 7 en Espinardó en ambas direcciones, y ya en el acceso a Córdoba por la 4 a la altura de Alcolea. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, 10 años contigo. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Todo el mundo a esta hora habla de una aplastante victoria de los laboristas en el Reino Unido justo cuando acaban de abrir las urnas. Y eso que las encuestas no pasan por su mejor momento, pero eso es lo que dicen y parecen creer ya prácticamente todos los actores en liza. Nos acompaña en Capital Radio don Miguel Ángel Benedicto, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, don Miguel Ángel? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es llamativo, ¿verdad?, que se asevere de esta manera que los laboristas van a arrasar en las elecciones británicas. Hasta Financial Times cuenta con ello. Pues sí, la verdad es que hay unanimidad, ¿no?, en las encuestas británicas, hay algunas que dan incluso un 20%, ¿no?, de ventaja, y obviamente pues todo parece indicar que el Partido Laborista volverá al poder 14 años después, con 100 escaños más, incluso dicen algunas encuestas 100 escaños más de la mayoría absoluta, incluso se dice que podría alcanzar los 430 escaños. Vamos, una victoria sin paliativos ninguno, ¿no?, directa, dura, y bueno, esos 14 años con Brexit incluido. Aquí hay un par de preguntas importantes para empezar el análisis. La primera es la que se hacen en todas las elecciones. ¿Las gana el Partido Laborista o las pierde un partido conservador, un Tory que ya ha indignado, ha cansado mucho, ha agotado a los ciudadanos británicos? Y otra cosa, al mismo tiempo, ¿las gana el mismo Partido Laborista que gobernó hace más de 14 años o es un Partido Laborista cambiado, como presume el señor Starmer? Bien, yo creo que las pierde el Partido Conservador, claramente, estas elecciones, ¿no? La verdad es que ha sido bastante nefasta, ¿no?, su labor de gobierno en los últimos 14 años, ¿no? No supieron gestionar bien el Brexit, que yo creo que les vino incluso de sopetón y de sorpresa, bueno, como indicó el propio Nigel Farage, ¿no?, en algún momento en principio, y yo creo que no han sido capaces de sacar adelante la economía del país, han seguido teniendo problemas con la inmigración, etcétera, y bueno, y eso es lo que ha hecho que un nuevo partido laborista, como comentabas, haya alcanzado el poder. Yo creo que es un partido laborista nuevo, ¿no? Starmer me parece a mí que es un señor mucho más moderado, ¿no?, que Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn estaba a la extrema izquierda, ¿no? Yo creo que este señor es absolutamente diferente, ¿no? Es alguien moderado, tranquilo, que ha sido fiscal jefe en Inglaterra, centrista, pragmático, incluso aburrido, pudiéramos decir, ¿no? Pero yo creo que es lo que quizá necesita el Reino Unido en estos momentos. Quizá iniciemos una nueva senda, ¿eh? Ya se inició con el Brexit en la senda de los populismos, quizá estemos iniciando una nueva senda con el señor Starmer ahora mismo. La gran pregunta es ¿qué tipo de política económica, centrándonos en nuestra mirada, que es la económica precisamente, profesor, qué tipo de política económica querrá practicar el nuevo gobierno laborista, intentando adelantarnos? ¿Querrá inspirarse en las Bidenomics americanas o tendrá sus propias ideas? Bueno, probablemente sí, ¿no? Yo creo que ellos apuestan por el crecimiento económico, claramente, no apuestan por una subida de impuestos en absoluto. De momento, a las clases medias no parece que quieran tocar esos impuestos. Como le digo, es una izquierda moderada. En cuanto a la Unión Europea, no parecen querer tocar este asunto tampoco, es decir, incluso él, ¿no? Starmer decía ayer, ¿no?, que no cree ni que mientras él viva vuelvan a la Unión Europea, y luego apostarán también por el tema de ir reduciendo la inmigración, pero no de manera tan dura, ¿no?, como quiere hacerlo el Partido Conservador, ¿no?, de
echar, ¿no?, o de deportar, ¿no?, a los refugiados ruandeses. Yo creo que crecimiento económico moderado, sostenido, con una apuesta también por la sanidad, la educación, la seguridad energética, una mejora de las infraestructuras. Sí que se aumentarán los impuestos probablemente a las multinacionales que empleen energía fósil. Yo creo que esas van a ser las líneas maestras de Starmer una vez que alcance el gobierno en el Reino Unido. Y pondrá foco en los ricos, como hace en Estados Unidos Joe Biden, y me explico, en el caso del Reino Unido es que está, claro, la City de Londres, el tratamiento fiscal muy beneficioso para residentes extranjeros ricos no domiciliados, y hay toda una industria de fondos de inversión. Cuenta Bloomberg esta mañana que ya empezó a hacer consultas a los despachos de abogados por si tienen que irse, dicen que a Italia, ya veremos. Bueno, si es un partido laborista, lo más probable es que sí subiera, ¿no?, esos impuestos a los ricos, pero, como decía yo antes, es un señor muy pragmático, muy centrista, que no es antiempresas, que es pro-empresas también, además de obviamente, de pro-empleados, ¿no? Pero yo no creo que haya unas políticas duras, ¿no?, en ese sentido. Intentará ser lo más pragmático posible desde mi punto de vista. Sí que creo que intentará subir algo esos impuestos a los ricos, pero con cuidado, ¿no?, con cuidado de que no se le vaya el capital del Reino Unido. En esa clave de pragmatismo británico laborista que se espera del señor Starmer, ¿cómo cree que puede evolucionar la conversación comercial con la Unión Europea, que parece ser una de las claves, la relación comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido después del Brexit, que más ha deteriorado la confianza de los británicos en su gobierno? Hombre, yo creo que va a haber una mirada hacia la Unión Europea, ¿no? Tampoco va a forzar una vuelta a la Unión Europea. No veo difícil que vuelvan al mercado único, mercado aduanero. Vamos a ver qué sucede. Obviamente sí que se van a intentar recuperar las relaciones comerciales con la Unión Europea, pero no creo que vaya a plantear ningún tipo de adhesión ni ningún tipo de mercado único. Pero sí una recuperación de esas relaciones comerciales, seguro. ¿En qué términos podría hacerlo? Porque esto es muy interesante, con una Unión Europea que se va reconfigurando un poco. Ahora estamos en la fase de elección de los nuevos responsables de las instituciones y la constitución del Parlamento. ¿Dónde pueden estar los puntos de encuentro con esa nueva relación? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero claro, todo va a depender de esa nueva Comisión Europea, quien resulte, ¿no?, ahí ganador. Todo parece indicar, ¿no?, que será la señora von der Leyen la que encabece la comisión, y que comisión lleva adelante, ¿no? La Comisión Europea, bueno, pues apuesta por esa autonomía estratégica, que en el fondo es una manera de hablar de proteccionismo encubierto, pero también de alguna manera se habla de autonomía estratégica abierta, es decir, con una relación comercial abierta, ¿no? Yo creo que a la Unión Europea le interesa seguir firmando acuerdos comerciales, hasta ahora le ha ido bien. Obviamente le interesa tener su propia política industrial, y yo creo que a ambas partes. También al Reino Unido le interesa, siempre ha sido una potencia comercial, siempre ha apostado por ser una de las grandes potencias comerciales en el mundo. Por eso yo creo que fue un error irse, ¿no?, de la Unión Europea, que es la gran potencia comercial mundial, lo que le obligó a replantear nuevos acuerdos comerciales con el resto del mundo, ¿no? Algo, bueno, pues que es muy farragoso burocráticamente, ¿no? Yo creo que ese acercamiento a la Unión Europea a nivel comercial, a volver a abrirse, recuperar lazos, va a ser positivo y va a ir en esa línea. Yo creo que a la Unión Europea también le interesa tener a un Reino Unido de su lado. Además, no olvidemos también en los temas de seguridad y defensa, ¿no?, muy importante el Reino Unido ahí, ¿no? La salida del Reino Unido ha sido muy dura en ese sentido para la Unión Europea. Yo creo que darse la mano en temas comerciales, temas de seguridad y defensa, va a ser importante para las dos partes, tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Esa clave que señala usted, profesor, nos parece efectivamente especialmente relevante, porque el papel en la defensa del Reino Unido, en las alianzas de las que forma parte, la Alianza Atlántica en primer lugar, y su papel en la guerra de Ucrania o en la defensa de Ucrania de la agresión rusa, ha sido muy significativa. De hecho, ha sido uno de los actores que más directamente ha apoyado al presidente Zelensky. ¿Prevé usted que pueda cambiar algo eso? Yo veo difícil que cambie. No estamos hablando, como te decía, de un partido laborista antiguo del señor Corbyn, ¿no? Creo que Starmer es mucho más abierto, mucho más pragmático, y yo creo que va a mantener, ¿no?, la línea que ha habido hasta ahora. No creo que se aleje en ese sentido de la línea que ha habido. Creo que se va a seguir enfrentando a Putin, a lo mejor no de una manera tan directa, pero probablemente sí de la mano de Estados Unidos y de la mano de la Unión Europea. Yo creo que esas tres grandes potencias van a ir de la mano frente a Putin, salvo vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, ¿no? En las elecciones, si gana el señor Trump, bueno, pues todo podría darse
darse la vuelta. Pero yo creo que el Reino Unido va a estar más cerca de la Unión Europea que de un posible Trump en los Estados Unidos. Y aunque gane y haya un gobierno de derecha radical en Francia, aunque gane y haya un gobierno radical en Francia, que haya un gobierno radical en Francia, tenga en cuenta que el presidente de Francia es quien lleva la política exterior y la política de defensa. Obviamente le va a lastrar, ¿no? Le lastraría que hubiera un posible gobierno de ultraderecha en Francia, pero la política exterior es una prerrogativa de la presidencia francesa. Otra cosa sería que la señora Le Pen ganara, ¿no?, unas elecciones presidenciales. Estamos hablando de un primer ministro todavía, ¿no?, de un jefe de gobierno, no del presidente de la República, ¿no? Yo creo que eso todavía se va a mantener en Francia, pese a que pudiera ganar la extrema derecha las elecciones a la Asamblea Legislativa. Pues estas son las claves para entender en qué momento de la historia de Europa estamos hoy con las elecciones en el Reino Unido. Agradecemos a don Miguel Ángel Benedicto, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, que nos haya ayudado en el análisis. Gracias, don Miguel Ángel, y buen día. Muchas gracias, Luis Vicente, a vosotros. Un saludo. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y lo primero, feliz 4 de julio si hay alguien despierto en Estados Unidos conectado con la gran tertulia de la economía, aunque las horas son intempestivas. Dice Jesús Varela que no. Bueno, voy a saludar por orden a nuestros invitados. Don Ramón Tamames es catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Pues bien, además estudiando, como Luis Vicente, el tema de Sintra, que es como el Jackson Hole para en europeo, y todo el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Los europeos tenemos nuestros Jackson Hole en Sintra, y la reunión allí es interesante, lo que ha dicho Lagarde
sobre el jugar partido a partido en función de los datos inmediatos, pero con una previsión de 2 recortes en lo que queda de año en los tipos de interés. No está mal. Sí, cómo repiten sus mantras, ¿verdad? Los banqueros centrales, el data dependent, el meeting by meeting. Por encima del hombro los otros para ver qué hacen, pero al final tienen que pensar que la inflación no va a ser eterna y que está amortiguándose, aunque sea con lentitud y con tramos inesperados a veces, como es lo que... A ver si volvemos a componer otro rap este verano con esos mantras repetidos en Capital Radio, que siempre nos divertimos en estas fechas en las que ya aligeramos un poco el debate. Jesús Varela se ríe, es presidente del Enguluca. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido. Bien hallado. También con nosotros, con ustedes, Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Aunque bueno, intentamos mantener un buen tono de humor porque hay quien no lo mantiene, y os voy a proponer que escuchéis la voz de quien ostenta ahora mismo la representación de los pequeños y medianos empresarios en España, el presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva. Yo también me declaro harto. Por eso denuncio la situación de ataque que estamos sufriendo. No hay prácticamente ningún aspecto de la actividad empresarial que no esté intervenido o amenazado por el Gobierno de España. Eso decía ante la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios en CEPIME. Esas organizaciones las conoce muy bien por largos años de dedicación y servicio en ellas Gonzalo Garnica. Estamos en un punto que no habíamos visto hasta ahora en la democracia. Te pregunto así de duro, Gonzalo. Sí, exactamente, esa es la situación. Yo he sido secretario general de CEPIME y conozco muy bien los problemas de las pymes, ¿no? Y se pueden resumir en que les están imponiendo tantas obligaciones como a las grandes, pero no tienen ni personal, ni dinero, ni capacidad pues para resolver eso, ¿no? Con esto quiero decir que sí planes de igualdad, que sí planes de lucha contra la homofobia, sí de planes de lucha contra el acoso sexual, que sí planes de lucha contra no sé cuánto. Ahora les imponen una reducción de jornada absolutamente descabellada, sin contrapartida salarial, pensando los sindicatos y pensando Yolanda Díaz, pues que lo que siempre han pensado los comunistas, que los empresarios son unos golfos que ganan mucho dinero, que tienen una especie de cueva de Alibaba y que por lo tanto pueden reducir jornadas sin pagando el mismo salario, ¿no? Y en lo cual, bueno, pues empíricamente está demostrado que no. Entonces, aquí puntualizar que me parece muy bien lo que ha dicho Gerardo Cuerva y que es el que está ostentando ahora mismo el liderazgo empresarial, ¿no? Y ahí quizás se noten también las carencias de la otra parte, que es la COE, que a lo mejor pues era la que tenía que haber salido, como hubiera dicho mi jefe José María Cuevas, con el bombo, ¿no? Entonces el que ha salido con el bombo ha sido Gerardo Cuerva y me parece muy bien. Y me parece que además, hablando de qué fecha es hoy, el 4 de julio, pues parece que es el día de la rebeldía de las pymes. Esto hay que pararlo, porque si no esto se carga la economía. Sí, efectivamente, yo creo que las cosas han ido en materia no solo laboral, sino en materia económica degenerando a medida que las medidas que iban tomando son medidas absolutamente de corte comunista, sin paliativos, y cuyos efectos, como digo siempre, son de medio y largo plazo. Es decir, inmediatamente no pasa nada, pero a medio y largo plazo, por supuesto que va a pasar, como va a pasar con todo el tema de esa fobia que tienen al turismo, que nadie acaba de entender, y todo eso, bueno, yo personalmente soy bastante pesimista en el sentido de que la bola se va tragando y se va tragando y se va tragando hasta que la economía empieza a colapsarse de una manera tal que no tiene solución. Lo que pasa, queridos amigos, lo que pasa es que yo creo que la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo pues tiene una doble personalidad. Tiene la personalidad de presidenta de un partido que se desvanece, que es Sumar, y que tiene que tener de vez en cuando una historia de lucha aparentemente sindical y que es en realidad una lucha para enaltecer su figura personal dentro del panorama político, y luego una señora pues que en las horas electorales quiere representar una fuerza de izquierda que cada vez existe menos porque ya no hay Podemos apenas ni cosa parecida,
y el resultado es una flojera muy inconveniente para ella. Eso es el canto del cisne de la señora vicepresidenta, yo creo, sus últimos, porque además se quiere ser sindicato, quiere ser Estado y quiere ser patronal al mismo tiempo, decidir todo ella. Bueno, eso es inusitado, eso es único, personalizar todo en su persona, como si ahora media hora mal contada fuera decisivo para nadie. Todos sabemos que media hora se va y se viene en unos trámites y que la inmensa mayoría de la gente trabaja menos de 37 horas y media ya actualmente. Así que a mí me parecen configuraciones falsas. El sueño de la razón crea monstruos, y es lo que está pasando en el mercado laboral con esta señora que se tiene que marchar ya a su casa a escribir las memorias. Sí. O sea, ahí hay una cosa que hay que puntualizar en el asunto de la reducción de jornada laboral. Me explico. Existe una ley que se aprobó en el 83 por Joaquín Almunia, que era ministro de Trabajo, y que le llamaron la ley de las 40 horas, que dice que un empresario no puede obligar a un trabajador a trabajar más de 40 horas a la semana. Dicho esto, si el trabajador quiere trabajar 16, pues eso es cosa suya, eso no está prohibido. Bien, esto se supone que es una medida para proteger la salud del trabajador, para que no se agote durante su desempeño, ¿no? Y como el día sigue teniendo 24 horas y los trabajadores afortunadamente cada vez están más robustos y más sanos, pues eso no se ha tocado, ¿no? Las 40 horas, insisto, es jornada máxima legal. Luego está el tiempo pactado en convenio, que la media ahora mismo está en 37 horas y media. Y luego está otro concepto, que es quitarle a eso los permisos retribuidos, las ausencias justificadas, y te sale lo que se llama el tiempo efectivamente trabajado. Y eso ahora mismo está por debajo de 36 en media, en media. Bien, entonces, 40, jornada máxima legal, 37 medio, pactado en convenios, 36 efectivamente trabajado. Si ahora vamos a un escenario en el que la jornada máxima legal baja a 37 y medio el año que viene, el tiempo pactado en convenios irá a 36 o por debajo, y el tiempo efectivamente trabajado será 34 en media de convenio. Insisto, esto es, lo importante son los convenios, porque no es lo mismo el convenio de las canteras donde hay gente trabajando a pleno sol, picando piedra, que el convenio de la seguridad privada, donde hay gente que está sentada delante de unos monitores viendo. ¿En ese tiempo medio, Gonzalo, está descontada el absentismo laboral? Bueno, es que es el cuarto concepto. Claro. Es decir, jornada máxima legal, después tiempo pactado en convenio, después tiempo efectivamente trabajado, y de ahí de descontar las ausencias injustificadas. O sea, injustificadas. No está descontado. No, lo que pasa es que, por ejemplo, el absentismo sanitario se supone que no es absentismo, puesto que son ausencias justificadas. Tienes un papel del médico que ha dicho que has estado malo con una gripe. Algunas veces. Sí. No. Pero evidentemente, después del tiempo efectivamente trabajado hay que descontar todavía las ausencias injustificadas, el absentismo, que se evalúa entre un 7 y un 8%, o sea que ya nos vamos todavía más abajo. Al final lo que estamos considerando es la productividad, y resulta claro que tenemos una de las productividades más bajas de la Unión Europea. Por lo tanto, somos menos competitivos que nuestros socios en todos los sectores en general, ¿no? Entonces, luego pasa otra cosa, que es que esa ley que mencionabas tú es de hace pues prácticamente 40 años. 41 años, sí, en el 83. La primera que adoptó el gobierno socialista de Felipe González, porque lo traía en su programa electoral. Claro. Vieja reivindicación de los trabajadores. Sí, pero 40 horas. Claro, pero ¿qué condiciones y qué mercado de trabajo teníamos entonces y cuál tenemos ahora? Es que, claro, la norma tiene sentido en un momento histórico concreto, pero cuando pasan 40 años y el mercado laboral en parte se ha también viciado por muchos de los modificaciones que en mi modesta opinión no tenían mucho sentido, pues sobre todo lo que estamos hablando para pequeñas y medianas empresas, porque no es lo mismo la Ford. Claro, es que ha cambiado completamente el panorama. Entonces, lo que era válido y aplicable y tenía sentido hace 41 años, ahora, si encima retuerces la ley para buscar un efecto
llamémosle político, como decía Ramón, de tratar de sobrevivir en un mundo en el que, bueno, como es tan artificial como que lo ha creado el propio Partido Socialista o quien sea del Partido Socialista, pues al final eso se va a diluir como un azucarillo en un vaso. Os voy a contar una corta historia enseguida de un español, un arquitecto gallego que ha estado 4 años fuera de España y ha empezado a contar la historia en X, cómo ha visto España después de 4 años. Está trabajando en China y vais a asombraros en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. El día viene más tranquilo por la ausencia de los americanos de los mercados. Hoy es su fiesta y se nota. En España son ellos la mitad, los dólares, la mitad prácticamente del volumen de negocio de un día normal. El futuro del IBEX viene a esta hora de la mañana, pues moviéndose muy tranquilo, 5 puntos arriba, es que es ni una décima de subida. Está en los 11.020. El futuro de la bolsa británica, hoy que ya están las urnas abiertas, está ahora mismo subiendo 2 décimas, 14 puntos, en los 8.219, con todas las encuestas diciendo que los laboristas van a arrasar. Y en París, la bolsa, estamos a 3 días de la segunda vuelta de las elecciones, pues suben más todavía, 4 décimas. Ahora mismo el CAC 40 en 7.676, según veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 10%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Que seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Gonzalo Guernica, con Jesús Varela y con Ramón Tamames. Bueno, pues es una pequeña historia de una persona real, de un empresario, un arquitecto, diseñador de interiores gallego que ha estado viviendo 4 años fuera de España, en China, trabajando. Y ha vuelto y, bueno, lo que se ha encontrado le ha llamado tanto la atención en el país, lo ha encontrado tan atrasado, tan empobrecido, que ha empezado a contarlo en X, en la antigua Twitter, y lo que dice en particular, a ver si os sorprende o no, es que ahora mismo España, en comparación con lo que está viendo en su trabajo en el resto del mundo, se está quedando como un país muy atrasado, especialmente atrasado respecto a lo que es la vida y la calidad de vida en China. Él dice que llega, por ejemplo, a la estación de tren de Chamartín o a la T1 de Barajas y que le parecen aeropuertos tercermundistas. Dice que le parece especialmente asombroso la disparidad que hay en España entre la renta disponible de las personas, de las familias, y el coste de la vida. Dice que no entiende cómo la gente puede sobrevivir si no es de la beneficencia. Dice que comer fuera en España le parece un atraco. Dice, cualquier restaurante de medio pelo en Madrid te sale por lo mismo que un restaurante de lujo en Shanghái. Y dice que su sensación es que el país entero se ha vendido al turismo, está viviendo de los guiris, dice literalmente en sus tweets, y que se ha quedado en una especie de un país para boomers, pensado para la gente mayor, que los jóvenes no tienen oportunidades a la hora de acceder a una vivienda, y parece que todo gira en torno a la fiesta. Dice que la vida en España es
ir pensando en la siguiente fiesta que te vas a encontrar. Nada de centro en el trabajo, nada de centro en qué queremos ser, nada de centro en ser una potencia empresarial, en potenciar el talento. Dice, nada de esto. Dice, veo una pérdida de fe en el sistema, una especie de sensación general de que a nadie le importa nada, que está alucinado. Claro, me parece que he acertado en casi todo, independientemente que se pueda formular y dar una explicación de qué es lo que pasa y por qué se ha llegado a esta situación, porque esto no es de antes de ayer, esto es un proceso que toma lugar y que además no solo es español. Bueno, él dice que ve la España de 2008, es como si estuviéramos en la de 2008 y hacia atrás. Tampoco, porque es que no es así. Bueno, esto es un proceso... A mí me parece un diagnóstico un tanto exagerado lo que acabamos de oír, de una persona que pretende patarnos ahora y decir en China se vive mejor. Hombre, unos viven mejor y otros no viven igual. Y tiene razón que en España quizá haya un espíritu de festejo porque el turismo se ha convertido en el sector estrella y sus manifestaciones son importantísimas, no cabe duda. Pero de ir a decir que estamos en un país atrasándose, yo considero que no. Y además, ¿cuánta gente quiere venir a España? Todo el mundo. ¿Y cuánta gente quiere ir a China? Pues no hay tanta. Pero ¿a qué quieren venir a España? Muy mala. Pero vienen a España a la fiesta. Hay que poner freno a la importación de gente porque la cantidad de gente que quiere venir aquí es infinita prácticamente. Pero a la fiesta, profesor. ¿Cuántos vienen a montar empresas? ¿Cuántas multinacionales van anunciando grandes inversiones? Bueno, hay casos, a montar empresas, pero viene este año vamos a tener 94 millones de turistas, caminos de 100. El problema es que cómo reconducimos el fenómeno turista para que siga depositando los euros y podamos vivir un poco más tranquilos los demás. Pero a mí yo no veo un panorama siniestro en España, ni mucho menos. Además, aquí tú sabes que hay restaurantes a 12 euros que son impresionantes cómo se come. Pero es fantástico, la calidad además. Yo algunas veces se come mejor en 5J que en Zabacaín. Yo he comido en 5J unos platos hechos maravillosamente por 12 euros. Bueno, pero eso no es tampoco en la parte atracarnos nadie. En la parte de salud mental, él dice, me llamó la atención este comentario, que cuesta tener conversaciones racionales con la gente y que hay una falta de perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo en 2024. Vamos a ver. China es un país que tiene... Perdona. China y además Shanghái, No, es que es lo que iba a decir. China es un país que tiene 1.300 millones de habitantes, de los cuales vive bien unos 350, 400 millones que están sobre todo en la zona de Shanghái, de la costa, ¿no? Y entonces hay 900 millones de chinos que están en una economía de subsistencia y que sobreviven con un poco de arroz y un poco de proteína, ¿no? Bueno, hombre, y que es un reservorio casi infinito de mano de obra para el gobierno chino, que según lo va necesitando los va dejando salir y si no pues los mantiene allí. Entonces no sé si en relación con el chino que vive bien en Shanghái, en un rascacielos de Shanghái, pues el nivel de vida de España es comparable. Lo que sí puedo decir es que el nivel de vida, sí, pero que el nivel de vida de España entre la región más pobre, que es Canarias, ¿sí? Por turismo, y la región más rica, que es Baleares, turismo también. Habría que un día que hacer un estudio por qué las dos regiones de España más ricas y más pobres viven las dos del turismo y por qué una vive tan bien y la otra vive tan mal. Pero bueno, eso lo sugiero ahí para si algún estudiante que me está escuchando quiere hacer una tesis sobre eso, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, o sea, yo creo que en cuanto a la homogeneidad de nivel de vida, España está por encima de China y por supuesto en materia de libertades. Pero es una lo que sí ¿no? creo es que se está centrando, y esto conecta con lo que decíamos antes, esa aversión al trabajo, a la productividad, a hacer las cosas bien, a la ética esa protestante de Weber, de la ética de hacer las cosas bien. Y que esto además entronca con una tradición de la cultura española en la que siempre hemos visto el trabajo como una maldición. Y la Biblia dice que es un castigo bíblico, que ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dice la Biblia, cuando
expulsaran del paraíso. Antes estábamos hablando de los sindicatos. Los sindicatos tienen una palabra para aquellos que cuando son representantes sindicales dejan de producir, que son liberados. Entonces, del deber de trabajar. Sí, este arquitecto interiorista seguramente ahí sí tiene razón al ver en el cómo pues nos estamos adocenando y nos estamos sentando en el sofá y estamos diciendo que vengan turistas y que nos paguen. Él dice que hay un conformismo totalmente desmedido. Sí, y sobre todo, insisto, la gente joven es la que está sufriendo las consecuencias de todo este conjunto de medidas absurdas que sus efectos se manifiestan a largo plazo. Por eso, hasta el Brexit, el Reino Unido era el principal receptor dentro de la Unión Europea de españoles que querían, sobre todo en el sector de la sanidad, de la salud, que querían trabajar y tenían una remuneración mucho mejor y unas condiciones laborales mucho mejores en el Reino Unido que en España. Entonces, es decir, son hechos, son datos, no son opiniones. El problema es que, por eso, él difícilmente puede tener una conversación, una charla, un diálogo, porque todo se basa en sentimientos, en opiniones basadas nunca en datos. Entonces, claro, contra eso es imposible argumentar nada, porque cuando el que tiene enfrente lo que tiene es un sentimiento, pues a ver cómo, ¿sabes? A ver cómo racionalizas tú un sentimiento. No, mire usted, yo quiero hablar de datos. Usted me está hablando, el señor Gore, tantos años, del calentamiento global. Pero, ¿qué calentamiento global? Usted aporte datos de cómo va esto y, sobre todo, en qué parte de qué ciclo estamos, que es la parte que nunca dicen porque, entre otras cosas, probablemente ni los que realmente saben lo saben. Entonces, lo fácil es especular y tal, pero siempre con argumentos, de sentimiento, de es que... Pues mirad, Gonzalo citaba la pobreza en China. Hay un dato que mide el índice de pobreza en España. Claro. ¿Qué me decís de cómo evolucionan los últimos años? Pues peor, claro, a peor, evidentemente, y cada vez más dependientes, pero es que yo llego a sospechar que determinadas líneas políticas lo que buscan precisamente es eso, y no solo en España. Lo peor es que esto es un fenómeno que ocurre también en el resto de Europa, en mayor o menor medida. Peor en los países más del sur, pero que también tiene lugar en los del norte, por otras razones. Bueno, pero todo eso parece como si hablara desde el paraíso terrenal, que China no es el paraíso terrenal, por supuesto. También es verdad que en China se ha suprimido oficialmente la pobreza, ya no hay pobreza, ya no hay nadie por debajo del mínimo desde hace unos meses. Muy bien. Bueno, pero eso es desde China, que tienen todavía un sistema autoritario, tienen todavía planes quinquenales, aunque no se crea, están funcionando todavía, y funciona una economía dirigida. Y pueden hacer cosas que en España no es tan fácil, salvo la vicepresidenta del gobierno cuando se pone la administración por montera y lo hace todo ella. Bueno, entonces yo creo que no hay por qué aceptar muchas lecciones de China, porque los chinos quieren venir a España a vivir en masa para el turismo y no hay una visión igual a parecida desde España para China. Sí, profesor, pero no es la comparación, es lo que él observa después de haber estado 4 años fuera. Dice, vuelvo a mi país y lo que me encuentro es que el país no avanza, incluso está deteriorado en muchas infraestructuras. Para eso tampoco hacía falta irse. Yo cuando hablan los futbolistas siempre dicen todo lo mismo, ¿no? Detrás tienen un panel que tiene marcas publicitarias. Eso, yo me fijo en las marcas publicitarias. Sí, el fotocall, vamos. El futbolista dice que el fútbol es así, que hay que respetar al rival, estas cosas. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Entonces empiezo a ver Alibaba, AliExpress, BYD, Huawei, no sé qué. El otro día en el panel de marcas publicitarias de la Eurocopa, que es una competición europea, yo conté, creo que eran 4, o incluso hasta 5 marcas chinas. Y aquellas cuyo nombre no parece chino, pero que también son chinas. Sí, BYD, que ahora va a ser la competencia en coches eléctricos de Tesla, ¿no? A un precio, Volvo, Gonzalo. Luego están, claro, las que no identificamos, pero que tienen capital chino también, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que eso sí que es un fenómeno, bueno, que esto que yo digo es el reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y como al final, a efectos de prácticos, lo que pasa en Rusia nos importa por el Gazprom, no sé qué, nada más, porque nadie tiene ningún producto ruso, ni tiene tecnología rusa, ni un móvil ruso, ni nada, y en cambio estamos todo el día con AliExpress, con Alibaba, con Huawei, que es mi móvil. Sí, con Shein, con Temu, sí. Con Shein, mi hija trabaja para Shein, etcétera, etcétera. Claro. Y ahí sí, tenemos que poner unas pilas también, por supuesto, claro.
La culpa nuestra, ya lo dije muchas veces. Sí, pues porque se juega alegremente a ese buenismo de vamos a... Y que lo que acaba de decir el profesor Tamames, China sigue siendo un país comunista con planificación quinquenal, que tiene unos planes de Estado que no deja en absoluto y que siempre va cumpliendo, mejor o peor, y nosotros pues hemos invertido a lo loco, sin garantías, además con reglas de juego completamente diferentes, y ahora queremos imponer aranceles a los coches chinos eléctricos fabricados a base de emisión de carbono, que también nos vamos a tragar nosotros la contaminación. O sea, es todo un disparate, pero insisto, la culpa es muy buena medida de Europa en su conjunto. Bueno, pues hoy Europa es muy probable que anuncie, por cierto, los aranceles provisionales extendidos a vehículos de fabricación china. Un disparate. A pesar de que la industria alemana del automóvil está pidiendo que no lo haga. Claro. Pero parece que puede suceder en las próximas horas. Bueno. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Jesús Varela, con Gonzalo Garnica y con Ramón Tamames. Gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo a todos. Adiós, don Ramón. Buena semana a todos, Gonzalo. Un abrazo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.